Elena, una chica delicada de 13 años, estaba sentada en su cama con el rostro pálido, temblando levemente. Susurró con una voz apenas audible: «Mamá, el dolor es intenso». Carmen estaba en la cocina, ocupada preparando la cena, pero corrió rápidamente al piso de arriba tan pronto como escuchó la voz de su hija quejándose. Entró en la habitación, con los ojos fijos en Elena. Su rostro estaba pálido como la cal y sus ojos estaban llenos de lágrimas. El corazón de Carmen casi se detuvo por el miedo. Gritó aterrorizada: «Elena, ¿qué pasó, cariño?». Se arrodilló a su lado y le puso la mano en la frente, estaba fría como el hielo. Elena no respondió, sino que agarró fuertemente la mano de su madre y sus uñas se clavaron en su piel. El dolor era insoportable y la respiración era muy difícil. En ese momento, se escuchó la voz de una anciana desde la abertura de la puerta: «Carmen, ¿qué está pasando?». Era la vecina Isabel, que pasaba por delante de la casa y había entrado después de escuchar los gritos de dolor. Cuando vio a Elena temblar y sus labios azules, sus ojos se abrieron con asombro. Carmen dijo con pánico en su voz: «Oh, Isabel, ha estado quejándose de dolor en el estómago desde la mañana. Pensé que eran gases, pero ahora, Dios mío, no lo soporta», dijo. Isabel dijo en un tono firme: «No perdamos el tiempo, debemos llevarla inmediatamente al Hospital Central de Sevilla». Carmen intentó levantar a su hija, pero tan pronto como sus pies tocaron el suelo, su cuerpo se estremeció y luego perdió el conocimiento en los brazos de su madre. Carmen gritó: «Elena, Elena, por favor, despierta, hija mía». Isabel salió corriendo apresuradamente. Vio a un joven del vecindario pasar por la calle. Era Marcos, un buen joven que trabajaba en la tienda de comestibles del vecindario. Ella gritó: «Marcos, trae tu coche rápido, la hija de Carmen está en estado grave». Marcos se apresuró a su casa, tomó sus llaves y regresó minutos después en su viejo coche modelo Toyota. Las manos de Carmen temblaban mientras intentaba levantar a su hija, pero no podía. Marcos intervino rápidamente y cargó a Elena con cuidado, colocándola en el coche con atención. Isabel dijo en voz firme: «Al Hospital Central de Sevilla, rápido». Marcos pisó el acelerador, el motor rugió y el coche salió rápidamente de la calle. En el coche, Carmen abrazaba a su hija fuertemente, con lágrimas brotando de sus ojos. «No tengas miedo, pequeña, todo estará bien contigo», le dijo. Pero Elena no emitió ningún sonido y su respiración apenas se escuchaba. Carmen sintió que los latidos del corazón de su hija eran irregulares y su miedo aumentó aún más. El hospital estaba a aproximadamente media hora de distancia. Cuando llegaron al Hospital Central de Sevilla, Carmen abrió la puerta del coche y gritó: «Ayúdenme, mi hija, se está muriendo». Varias enfermeras vestidas de blanco corrieron. Una mujer de mediana edad con cabello rizado se adelantó. Era la doctora experimentada, la doctora Laura Soto. Gritó: «Una camilla inmediatamente, llévenla a la sala de emergencias». Elena fue trasladada rápidamente a la camilla. Los enfermeros y enfermeras corrían, conectando los monitores médicos. Carmen se aferró al brazo de la doctora, diciendo: «Doctora, estaba muy mal y de repente perdió el conocimiento. Por favor, ¿qué está pasando?». La doctora Laura Soto respondió con voz tranquila pero firme: «Haremos los exámenes de inmediato. Por favor, mantente tranquila, tu hija está en buenas manos». Pero, ¿cómo podía Carmen permanecer tranquila? Ver a su hija retorciéndose de dolor fue como una puñalada en el corazón. Mientras las puertas de la sala de emergencias se cerraban detrás de Elena, Carmen cayó en una silla y comenzó a llorar amargamente, agarrando el borde de su vestido. Isabel se sentó a su lado y le puso la mano suavemente en el hombro, susurrando: «Elena es fuerte, hija mía, superará esta dura prueba». Pero Carmen no quitó los ojos de la puerta cerrada. Detrás de esa puerta, su hija, la luz de su vida, luchaba contra un dolor desconocido. Las puertas de la sala de emergencias se cerraron y Carmen no podía apartar la vista de esas puertas. Dentro, su hija Elena lidiaba con un dolor terrible cuyo origen nadie conocía. Dentro, la doctora Laura Soto y su equipo trabajaban sin parar. El monitor cardíaco emitía un sonido de beep regular. Elena respiraba con dificultad y el sudor le corría por la frente. La doctora Laura Soto ordenó con voz firme: «Quiero un análisis de sangre FURA». El enfermero Javier extendió su mano rápidamente y tomó la muestra de sangre.
Mientras tanto, la doctora Laura Soto examinaba cuidadosamente el abdomen de Elena. Su instinto le gritaba que había algo muy peligroso. Dijo: «Miren bien la parte inferior del abdomen, ¿hay hinchazón o sensibilidad?». La enfermera Rocío levantó suavemente la bata médica y comenzó a presionar con las yemas de los dedos. Tan pronto como presionó, Elena gritó de dolor y sus ojos se abrieron, llorando. Susurró con voz quebrada: «Doctora, por favor, ayúdeme». La doctora Laura Soto la tomó de la mano y le preguntó con voz suave: «Cariño, ¿dónde te duele más?». Elena no dudó, sus labios estaban apretados y todo su cuerpo temblaba. En ese momento, regresó Javier, trayendo los resultados de los análisis. Sus rasgos cambiaron. Dijo con voz vacilante: «Doctora Laura Soto, los resultados». La doctora Laura Soto tomó los papeles rápidamente y los miró. Sus ojos se abrieron de repente. Murmuró con voz temblorosa: «Esto no es posible». Javier tragó saliva. Dijo: «Creo que necesitamos hacer una ecografía inmediatamente». La doctora Laura Soto asintió con la cabeza y su voz se hizo más tensa: «Preparen el aparato, debemos saber qué le está pasando a esta chica». Afuera, Carmen saltó de su asiento de repente. Agarró el brazo de Isabel fuertemente. Dijo temblando: «Dios mío, por favor, no permitas que le pase nada malo a mi hija». Afuera, el viento soplaba y la lluvia caía como una cascada. En el interior, sin embargo, la atmósfera se había vuelto insoportablemente pesada. Las luces fluorescentes de la sala de emergencias brillaban fuertemente sobre el cuerpo débil de Elena. El aparato de ultrasonido estaba preparado. La pantalla estaba llena de imágenes grises y borrosas. La doctora Laura Soto respiró profundamente y colocó la sonda en el abdomen de Elena. Tan pronto como apareció la imagen en la pantalla, un silencio absoluto inundó la habitación. Los ojos de Javier se abrieron por la conmoción y Rocío se llevó la mano a la boca. Ella susurró: «Dios mío». La doctora Laura Soto intentó mantenerse tranquila, pero su corazón latía violentamente. Lo que vio en la pantalla no admitía discusión. No había error. Elena, con solo 13 años, estaba embarazada. Dentro de su útero había un feto en desarrollo. Esto no era solo una emergencia médica, era una catástrofe humanitaria en todo el sentido de la palabra. Javier preguntó con voz temblorosa: «¿Le decimos a su madre?». La doctora Laura Soto apretó la sonda en su mano y respiró hondo. Dijo con firmeza: «Hablaré con ella personalmente». Que entre Carmen. Afuera, el Hospital Central de Sevilla, la lluvia golpeaba el cristal con violencia y Carmen temblaba de miedo. Javier salió de la habitación, con el rostro completamente pálido. Ella le preguntó rápidamente: «Enfermero, ¿mi hija está bien?». Javier desvió la mirada y dijo: «La doctora Laura Soto quiere hablar contigo». Carmen corrió hacia adentro sin pensarlo. Cuando vio a Elena acostada en la cama con los ojos cerrados, respiró aliviada por un momento. Pero tan pronto como miró a los ojos de la doctora Laura Soto, una sensación de miedo la traspasó como una flecha. Le preguntó con voz temblorosa: «Doctora, ¿está bien?». La doctora Laura Soto la miró fijamente y dijo con claridad: «Carmen, hemos descubierto la causa del dolor y el sangrado que sufre Elena». La respiración de Carmen se detuvo en su garganta. «Por favor, dime la verdad, ¿qué le pasó a mi hija?». La doctora Laura Soto eligió sus palabras muy lentamente, con cuidado. «Elena está embarazada». Fue como si el mundo se hubiera caído sobre la cabeza de Carmen. Sus ojos se abrieron, su cuerpo se congeló en su sitio. Zumbidos resonaron en sus oídos. «¿Qué dijiste? ¿Elena está embarazada?». Empezó a sacudir la cabeza de un lado a otro. «No puede ser, todavía es una niña. Solo tiene 13 años». Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Esto no puede ser real». La doctora Laura Soto bajó la mirada y dijo en voz baja pero clara: «Ojalá me equivocara, pero los resultados son muy claros». Carmen retrocedió varios pasos y se llevó las manos a la cabeza. Susurró con voz temblorosa: «No». Luego, de repente, cayó al suelo, todo su cuerpo temblaba. Isabel estaba esperando en la puerta, y tan pronto como escuchó el grito de Carmen, corrió hacia adentro. «Carmen, por el amor de Dios, ¿qué está pasando?».
Carmen levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido como el yeso y sus lágrimas caían por sus mejillas. Dijo con voz rota, la doctora dijo, Elena está embarazada. Isabel se congeló en su sitio, no podía asimilar lo que escuchó. En ese momento, Elena se movió un poco en la cama. Abrió lentamente los ojos, y cuando vio el rostro de su madre lleno de tristeza, sus ojos se llenaron de lágrimas. Carmen corrió hacia su hija y le agarró la mano con fuerza. No es cierto, dime, cariño, que la doctora está equivocada. No estás embarazada, ¿verdad? Elena no respondió. Sus labios estaban sellados y todo su cuerpo temblaba. Carmen continuó, casi suplicando, seguro que la doctora entendió mal, ¿verdad? Dime algo, mi amor, solo di algo. Pero Elena permaneció en silencio, solo sus lágrimas caían en silencio. La doctora Laura Soto se sentó junto a Carmen y le puso la mano suavemente en el hombro. Carmen, entiendo tus sentimientos. Sé que esto es muy difícil, pero ahora lo más importante es la seguridad de Elena. Necesitamos saber qué pasó. Carmen repitió las palabras con voz casi ausente, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, hija mía? De repente, abrió mucho los ojos y agarró los hombros de su hija con fuerza. Elena, ¿quién te hizo esto? Dime quién lo hizo. Elena rompió a llorar, pero no pronunció ni una palabra. Isabel agarró la mano de Carmen y dijo con calma, Carmen, tal vez no esté lista para hablar. Mira cómo está temblando de miedo. La mano de Carmen cayó lentamente y ella apoyó la cabeza en la sábana de la cama de su hija. Cariño, lo siento mucho, no pude protegerte, perdóname. Un profundo silencio invadió la habitación, el dolor y la impotencia se filtraron en cada rincón. Luego, la doctora Laura Soto se dirigió al enfermero Javier y dijo con claridad, Javier, llama a la policía inmediatamente. Javier asintió con la cabeza y salió corriendo de la habitación. Afuera, la lluvia se intensificaba y el viento silbaba en las ventanas del hospital. Cada gota reflejaba el dolor que llenaba el lugar. Elena estaba acurrucada en su cama, con el rostro escondido en la almohada. Su cuerpo temblaba y Carmen estaba sentada a su lado, sus ojos sin vida. Todavía no asimilaba el horror de lo que estaba sucediendo. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Una voz masculina y profunda irrumpió en la habitación. Buenas noches, soy el mayor Antonio. Recibimos una llamada urgente del hospital. Entró el hombre, que estaba a mediados de sus 40, de constitución fuerte y ojos brillantes de perspicacia. Inspeccionó la habitación con la mirada y miró por un momento a Elena, acurrucada en la cama. Un sentimiento de sospecha pasó por su corazón. La doctora Laura Soto dio una breve explicación. La niña fue traída sufriendo de dolor abdominal intenso y sangrado. Los exámenes mostraron que está embarazada. La madre todavía está en estado de shock. El mayor Antonio se dirigió a Carmen, que seguía sentada en silencio junto a su hija. Habló con voz tranquila y respetuosa. Carmen, lamento tener que hacer esta pregunta ahora, pero, ¿tienes alguna sospecha de quién pudo haberle hecho esto a tu hija? Carmen quiso hablar, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Antonio se acercó a Elena con cautela y dijo en un tono cálido, Elena, soy tu tío Antonio, no tengas miedo. Ahora estás a salvo, pero necesitamos saber quién hizo esto para poder protegerte. Elena se cubrió con la manta hasta la cabeza. Su respiración era acelerada. Antonio miró a la doctora Laura Soto. La niña estaba congelada de terror. De repente, se escucharon pasos rápidos en el pasillo. La puerta se abrió con fuerza. Carmen gritó de asombro, Ricardo. El hombre parado en la puerta era el padrastro de Elena. Llevaba un abrigo oscuro y su cabello estaba cuidadosamente peinado. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos contenían una preocupación oculta y una amenaza latente. Ricardo entró en la habitación con pasos lentos y mesurados. Recorrió rápidamente el lugar con la mirada y luego fijó sus ojos en la cama de Elena. Dijo con una voz tranquila de manera inquietante, ¿qué está pasando aquí? Escuché que Elena fue trasladada al hospital. Carmen se levantó de repente de su asiento y dijo con emoción, Ricardo, la doctora dijo que Elena está embarazada. La ceja de Ricardo se levantó con asombro por un momento, pero rápidamente se recompuso.
Asintió con la cabeza, fingiendo sorpresa, y suspiró artificialmente, seguramente hay un error. Elena todavía es una niña, es imposible que algo así suceda. El mayor Antonio lo observaba de cerca. Había algo sospechoso, Ricardo estaba demasiado tranquilo. La doctora Laura Soto se adelantó y afirmó con voz clara y firme, los análisis son concluyentes y la ecografía confirmó el asunto. Elena está embarazada. Ricardo se detuvo por un momento, luego se acercó lentamente a la cama. Se inclinó un poco y habló con un tono suave, pero controlador. Elena, ¿nos estás ocultando algo? Elena retrocedió y se envolvió firmemente con la manta. Su pequeño cuerpo temblaba por completo. El mayor Antonio entrecerró los ojos y preguntó con un tono claro, Ricardo, ¿cuál es exactamente tu relación con Elena? Respondió con una sonrisa forzada, soy su padrastro. Entré en nuestras vidas cuando ella era pequeña. La crié como si fuera mi hija. Antonio asintió un poco, luego lo miró fijamente. ¿Tienes alguna sospecha de alguien que podría ser el responsable de esto? Ricardo se encogió de hombros con indiferencia. ¿Cómo voy a saberlo? Elena es una chica educada, va y viene de la escuela, no sale de casa. El mayor Antonio seguía observando a Elena, que estaba acurrucada bajo la manta, llorando en silencio. El miedo que se agitaba en su cuerpo revelaba mucho. La doctora Laura Soto miró a Antonio con una mirada significativa, luego se acercó a Elena con calma y susurró, no tengas miedo, cariño, estamos aquí, te protegeremos. Los hombros de Elena temblaron un poco, pero ella permaneció en silencio. De repente, Ricardo dijo con un tono en el que la tensión y la presión aumentaban, habla, Elena, nos estás asustando a todos con tu silencio. El mayor Antonio entendió inmediatamente que había una especie de amenaza en sus palabras. Dio un paso adelante y se paró entre Ricardo y Elena. Es mejor que no la presiones. Ricardo soltó una risa corta y seca, pero su mirada se volvió fría como el hielo. Solo estoy preocupado por mi hija. Antonio lo miró directamente durante unos segundos, luego se dirigió a la doctora Laura Soto. Necesito hablar con Elena a solas. ¿Puedes arreglarlo? La doctora Laura Soto asintió, yo me encargo. El rostro de Ricardo se ensombreció y la ira apareció en su voz, a pesar de su intento de ocultarla. Pero sigue siendo una niña. No puedes hablar con ella sin un familiar. El mayor Antonio sonrió con una ligera burla. Si es víctima de un crimen, somos responsables de protegerla. La identidad del tutor no es relevante en este caso. Ricardo apretó las manos hasta que sus puños se cerraron, pero no habló. Sus ojos ardían con una oscuridad oculta, pero mantuvo el silencio. En cuanto a Carmen, permaneció en su sitio, casi inmóvil, mirando a veces a Ricardo y otras a su hija. No quería creerlo, pero la duda que la carcomía se hizo demasiado grande para ser silenciada. Elena estaba completamente inmóvil, pero bajo la manta, su pequeña mano estaba apretada en un puño y sus lágrimas caían en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo intensamente, pero dentro, otra tormenta más fuerte soplaba. La atmósfera de la habitación se volvió sofocante, apenas se podía respirar. Ricardo seguía de pie, con las manos en los bolsillos, tratando de parecer tranquilo, pero todos en la habitación veían claramente que detrás de esa calma había una oscuridad innegable. El mayor Antonio miró a Ricardo y habló con voz fría como el hielo. Tú no eres la persona que define los derechos aquí. Ricardo entrecerró los ojos, pero respondió con una sonrisa falsa, solo estoy preocupado por Elena. Antonio respondió con un tono firme y tranquilo, agradecemos tu interés, pero lo mejor que puedes hacer ahora es salir de la habitación. Ricardo apretó la mandíbula, pero no le quedaba otra opción. Se dio la vuelta con clara renuencia, antes de salir, lanzó una última mirada a Elena. Esa mirada hizo que Elena temblara hasta lo más profundo de sus huesos. Antonio suspiró profundamente, luego regresó al lado de la niña. Se sentó en el borde de la cama, a una distancia que no la molestara. Elena, sé que tienes mucho miedo, pero ahora no hay nadie aquí excepto yo y la doctora Laura Soto. Nadie te hará daño. Elena no mostró ninguna reacción. La doctora Laura Soto le tocó el hombro suavemente y susurró, cariño, tú no naciste sola. Ya no tienes que cargar con este secreto tú sola. Queremos ayudarte.
Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Elena, y todo su cuerpo tembló. Antonio esperó pacientemente. Dijo con voz tranquila, puedes contarme todo, te prometo que te protegeré. Elena apretó sus pequeñas manos en puños. Su respiración era pesada. Finalmente, abrió los labios lentamente, con una voz apenas audible. Me matará. Los rasgos de Antonio cambiaron. ¿Quién, Elena? ¿Quién te amenazó con matarte? Elena se mordió el labio y las lágrimas caían de sus ojos. Ella susurró, la doctora Laura Soto susurró con calma, dale tiempo, Antonio, todavía no está lista. Antonio asintió lentamente, pero ahora sabía una cosa con certeza, esta niña estaba muerta de miedo. Volvió a preguntar con un tono suave, ¿te amenazó, Elena? Ella asintió levemente con la cabeza, sí, dijo que si le contaba a alguien, me mataría. Antonio apretó los puños, tratando de contener su ira. Te prometo, Elena, que nadie podrá hacerte daño a partir de hoy. Pero para poder protegerte, necesitamos saber quién es. Elena comenzó a llorar, luego finalmente susurró, Ricardo. La habitación se congeló. La atmósfera se volvió más fría que afuera. Los ojos de la doctora Laura Soto se llenaron de lágrimas y susurró con voz temblorosa, Dios mío. El cuerpo de Elena comenzó a temblar con mayor violencia. Por favor, no se lo digan. Me matará. Antonio dijo con voz suave, tratando de tranquilizarla, bajo mi responsabilidad, Elena, no podrá tocarte nunca más. Es una promesa. En ese momento, llamaron suavemente a la puerta. Entró el enfermero Javier, con el rostro tenso por la preocupación. Mayor Antonio, hay alguien que quiere verte. Antonio frunció el ceño. ¿Quién? El abogado de Ricardo insiste en verte. Antonio apretó los dientes ante la rapidez. Luego se dirigió a la doctora Laura Soto, deja que Elena descanse, yo me encargo de esto. Salió de la habitación. En el pasillo, Ricardo estaba de pie, con las manos entrelazadas, apoyado contra la pared. A su lado, un hombre delgado, vestido con un traje formal y con una mirada fría. El hombre dijo, Mayor Antonio, soy Fernando Vega, el abogado del señor Ricardo. Antonio levantó las cejas con fría sorpresa. Excelente organización. No salió de la habitación y el abogado ya está aquí. Fernando Vega sonrió levemente. Mi cliente está ejerciendo su derecho legal. Todo lo que queremos es un procedimiento justo. Él solo está preocupado por la condición de su hijastra. Antonio dijo, poniendo las manos detrás de la espalda, si es así, no hay nada de qué preocuparse. Solo estamos tratando de proteger a una niña de 13 años. Fernando Vega se ajustó las gafas y dijo, no hay pruebas concluyentes todavía, solo acusaciones graves. La filtración del asunto de esta manera es una difamación. Antonio sonrió con una sonrisa fría. Tranquilo, estamos actuando conforme a la ley. Gracias por el recordatorio. Fernando Vega sintió, luego se dirigió a Ricardo. Vamos. Las autoridades competentes tomarán las medidas necesarias. Ricardo lanzó una última mirada hacia Antonio, luego se fueron juntos. Antonio se quedó mirando detrás de ellos por un momento, luego sacó su teléfono e inmediatamente llamó. Hola, soy el mayor Antonio. Quiero una investigación sobre Ricardo. Rastreen su número y sus llamadas inmediatamente. Es urgente. Afuera, la noche era pesada. La lluvia golpeaba el techo del hospital sin parar y los pasillos estaban más fríos de lo que deberían. Pero lo que estaba dentro de la habitación de Elena era más frío que cualquier frío físico. El miedo se congelaba en lo profundo de su alma. Todavía estaba acurrucada bajo la manta. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Las palabras del mayor Antonio, te protegeremos, resonaban en su mente. Pero, ¿eran esas palabras reales? Volvería Ricardo en medio de la noche para susurrarle de nuevo, si hablas, morirás. Carmen estaba sentada en el borde de la cama, con el rostro pálido, sin una sola lágrima, después de escuchar la verdad de su hija. Pero dentro de ella había una tormenta de culpa, ira y remordimiento. Todos los sentimientos se mezclaron.
La doctora Laura Soto entró en la habitación de agua caliente. La colocó sobre la mesa y se sentó frente a Carmen. Dijo con suavidad: «Tienes que comer algo, Carmen. Si te agotas y te caes, Elena se asustará más». Carmen levantó la cabeza lentamente. Su voz estaba rota. «¿Cómo voy a comer? No pude proteger a mi hija». La doctora Laura Soto suspiró: «El pasado no podemos cambiarlo, pero ahora podemos hacer todo lo posible para proteger a Elena». Carmen se miró las manos temblorosas. «No sé qué hacer, doctora. Ni siquiera sé por dónde empezar». La doctora Laura Soto extendió su mano y agarró la de Carmen. «Lo más importante ahora es que Elena se sienta segura. Necesita saber que está bajo protección absoluta, sin preguntas, sin condiciones». De repente, se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta de la habitación se abrió con fuerza. Ricardo entró como si nada hubiera pasado. El rostro de Carmen estaba tenso, todo su cuerpo se congeló. Ricardo tenía las manos en los bolsillos de su abrigo y sus rasgos estaban inquietantemente tranquilos, pero debajo de esa calma había una sombra fría y aterradora. Dijo con voz suave: «Vine a ver a mi hija». Carmen retrocedió un paso sin darse cuenta. Cuando Elena lo vio, se cubrió con la manta hasta cubrir su cabeza, como si pensara que desaparecer la protegería de esas miradas. La doctora Laura Soto se adelantó rápidamente y se paró frente a la cama de Elena, su cuerpo como una barrera humana entre ella y él. Dijo con voz clara y firme: «No puedes entrar aquí, Ricardo». Ricardo levantó las cejas con burla y sonrió sarcásticamente. «¿Por qué no? Soy su padrastro, y además, las condiciones ya llegaron». Carmen rompió su silencio. Su voz temblaba. «Es verdad, yo fui quien les informó. Ya lo sé todo, Ricardo. Ya no hay nada oculto para mí». Ricardo se detuvo por un momento, pero rápidamente se recompuso. Se encogió de hombros y dijo con voz fría: «¿Qué noticia es esa, Carmen? ¿Hablas en serio? ¿Le creíste lo que dijo Elena?». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. «Elena no miente». Ricardo se rió y sacudió la cabeza con desdén. «Un niño asustado puede decir cualquier cosa. ¿No vas a creerle a una niña pequeña y vas a dudar de alguien como yo?». La doctora Laura Soto dio un paso adelante y dijo en voz alta: «Basta, Ricardo. La policía está investigando el asunto. Si tienes algo que decir, dilo». Los ojos de Ricardo se entrecerraron. Luego se dirigió a Carmen de nuevo. Se acercó a ella con un paso lento. «Estás cometiendo un gran error, Carmen. Nos estás destruyendo como familia. ¿De verdad vas a dejar que Elena arruine todo por ella?». En ese momento, Carmen vio la verdad claramente, por primera vez. Este hombre nunca fue realmente una familia. Solo la usó a ella y a su hija como si fueran su propiedad. Ella dijo, sonriendo con dolorosa ironía: «Estuve ciega durante años. No vi que nunca nos consideraste una familia. Éramos herramientas para ti, nada más». Ricardo apretó los dientes. «Te estás dejando llevar por tus emociones. Yo no hice nada, y el final no será a tu favor». La doctora Laura Soto se adelantó efeura y dijo con franqueza: «Te escuché amenazando a mi paciente. Sal inmediatamente de la habitación». Ricardo la miró de reojo, luego sonrió con malicia. Dijo Ricardo con voz fría: «Solo estoy diciendo la verdad». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió con fuerza. Una voz fuerte y firme resonó: «Ricardo». El mayor Antonio entró con pasos seguros. Miró primero a Carmen y Elena, luego fijó sus ojos en Ricardo. «Hay preguntas que debes responder en la estación de policía. Tienes que venir con nosotros». Ricardo murmuró sarcásticamente: «No creo que esté obligado a ir a ningún lado». Antonio sacó un papel del bolsillo interior de su chaqueta y lo levantó en el aire. «Hay una orden de citación emitida en tu contra. No tienes opción». Un destello de amenaza apareció en los ojos de Ricardo, pero rápidamente ocultó su expresión. «Esto es una tontería. Me están acusando solo basándose en las palabras de una niña.
Antonio sonrió con una sonrisa sarcástica y dijo, si eres inocente, ¿por qué estás tan preocupado? Ricardo apretó los puños, pero después de un momento, respiró profundamente y recuperó su falsa calma. Está bien, cooperaré. Antonio hizo una señal a dos policías que estaban detrás. Se acercaron tranquilamente a Ricardo. Antes de salir, Ricardo se giró hacia Carmen y dijo, estás cometiendo un error fatal, Carmen. Esta historia no terminará bien. Carmen no respondió nada, solo apretó la mano de Elena con más fuerza. Elena levantó un poco la cabeza de debajo de la manta. Su corazón latía a una velocidad aterradora, casi se podía escuchar. Mientras Ricardo salía de la habitación, ella no sintió alivio, sino que su corazón se instaló un miedo más profundo. La puerta se cerró detrás de él, pero sus últimas miradas y palabras seguían resonando en la habitación. La doctora Laura Soto tomó las manos de Elena y susurró con suavidad, ahora estás a salvo, Elena, te prometo que te protegeremos. Pero Elena siguió temblando. El miedo todavía la consumía. Estaba encogida en la cama y su cuerpo estaba como congelado. Ricardo se había ido, pero su voz, su rostro y sus amenazas permanecían dando vueltas en su mente. Carmen se sentó junto a su hija, sosteniendo su mano, pero Elena ya no era capaz ni siquiera de sentir la presencia de su madre. La doctora Laura Soto estaba de pie junto a la cama, con la preocupación llenando sus rasgos. Miró a Elena y luego a Carmen, y dijo, Carmen, necesitamos conseguir un psicólogo infantil inmediatamente. Carmen respondió con voz ronca, ¿se mejorará? La doctora Laura Soto bajó la cabeza y dijo, su cuerpo se recuperará, pero las heridas del alma son muy profundas. Necesita apoyo a largo plazo. Carmen apretó los labios con fuerza. ¿Cómo permití que algo así sucediera? Soy una madre fracasada. La doctora Laura Soto le puso la mano en el hombro y dijo, no, Carmen. La culpa no es tuya. El único culpable es Ricardo, y nadie tiene derecho a culparte. Pero las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Carmen. No parecía que fuera a perdonarse pronto. De repente, Elena se estremeció. Apretó su puño en la manta con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos se abrieron y susurró, me está vigilando. Carmen se apresuró a abrazarla. No, cariño, él no está aquí. Ya estás a salvo. Pero Elena comenzó a temblar más. No se irá, sé que volverá. La doctora Laura Soto se acercó con preocupación. Necesitamos darle un sedante suave. Necesita dormir un poco. Elena sacudió la cabeza rápidamente. No quiero dormir. Sí duermo. Laura Soto intentó calmarla. Nadie podrá hacerte daño, Elena. Nadie te tocará a partir de hoy. Pero la mente de Elena seguía atrapada en la sombra de Ricardo. Esa sombra no abandonó la habitación. En ese momento, entró el mayor Antonio, con el rostro lleno de misterio. La doctora Laura Soto preguntó de inmediato, ¿qué pasó? Él respondió con voz profunda, ha sido puesto bajo custodia. Tomarán su declaración, pero nuestro trabajo aún no ha terminado. La voz del mayor Antonio era seria, pero no había rastro de alivio en ella. Carmen lo miró con miedo y preguntó, o sea que, aunque esté detenido, ¿podría ser liberado? Antonio bajó la cabeza y apretó la mandíbula. Sí, si no tenemos pruebas suficientes, puede que no se emita una orden de detención. El rostro de Carmen palideció por completo. No, es imposible. ¿Qué pasará? No debe volver a acercarse a Elena. Antonio apretó los dientes. Lo sé, pero el sistema legal es complicado. Si no tenemos pruebas concluyentes, podría encontrar una manera de evadirlo. Elena escuchó la conversación y perdió el control de sí misma. Comenzó a llorar con sollozos intensos. Si sale, no podré vivir. Antonio se acercó a su cama y se arrodilló a su lado. Dijo con un tono firme, te prometo, Elena, que haré todo lo posible para que reciba su castigo. Pero tienes que ser fuerte y ayudarnos. Elena tembló, pero no habló. Antonio esperó pacientemente. ¿Alguien más lo sabía aparte de ti? ¿Le contaste a alguien?
Después de un largo silencio, sacudió la cabeza negando. No pude. Tenía mucho miedo. Antonio suspiró profundamente. Bien, ¿hay mensajes de amenaza, papeles o notas? Elena se mordió el labio y pensó un poco. Había mensajes, pero los borré todos. El semblante de Antonio se endureció, luego se le ocurrió algo. ¿Dónde está tu teléfono? Elena miró a su madre. Carmen sacó el teléfono de su bolso y se lo dio. Antonio se dirigió a la doctora Laura Soto. Necesitamos llamar a un experto digital forense. Si podemos recuperar los mensajes, tendremos una prueba sólida. Laura Soto asintió con la cabeza, levantó la cabeza con determinación. Proporcionaré toda la ayuda necesaria. Si es una batalla por la justicia, Elena no estará sola. Antonio puso su mano en el hombro de Elena. Eres una chica valiente, Elena. Soportaste mucho tú sola, pero ya no estás sola. Todos te protegeremos. Elena levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Quizás no lo creía del todo, pero por primera vez, escuchó a alguien decir ya no estás sola en esta batalla. En ese momento, un policía entró en la habitación con el rostro tenso. Mayor Antonio, hay un problema. Antonio se giró de inmediato. ¿Qué sucede? El abogado de Ricardo presentó una solicitud de liberación. Dice que las pruebas son débiles. Un silencio mortal se apoderó de la habitación. Carmen se levantó de su sitio de repente. No, es imposible. Si regresa, lastimará a Elena de nuevo. Elena se aferró a su madre fuertemente, todo su cuerpo temblaba. Mamá, volverá. Me encontrará. Antonio apretó los dientes. Maldición. La doctora Laura Soto tomó la mano de Elena. Nadie te hará daño, Elena, te lo prometo. Estamos contigo. Pero los ojos de Elena no se liberaron del miedo en sus profundidades. Sentía que la pesadilla aún no había terminado. A la mañana siguiente, la lluvia se detuvo gradualmente y ligeros rayos de sol se filtraron entre las nubes. Pero en la habitación del hospital, nadie sentía alivio. Carmen seguía sosteniendo la mano de su hija. Elena estaba en silencio, sus rasgos perturbados. El mayor Antonio entró en la habitación de nuevo. Sus rasgos eran serios pero claros. Hay una nueva evolución. Tenemos pruebas sólidas. Carmen y la doctora Laura Soto levantaron la cabeza rápidamente. Ricardo ha sido detenido formalmente. La fiscalía ha presentado un caso en su contra por cargos graves. Carmen no pudo contener la respiración y sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, no podrá acercarse a ella de nuevo, ¿verdad? Antonio asintió con la cabeza. Correcto. Ahora no escapará. Laura Soto preguntó con asombro, ¿encontraste algo en su dispositivo? Antonio levantó un archivo que tenía en la mano. Sí. El experto digital pudo recuperar todos los mensajes que borró. Cada amenaza que envió a Elena está documentada, la fecha, la hora, el contenido, todo lo tenemos. La mano de Carmen tembló. Miró a Elena y su voz estaba rota. Nos salvarás, hija mía. Esta pesadilla terminará. Elena sabía ahora que ya no necesitaba tener miedo. Todo estaba documentado. Ricardo ya no podría salirse con la suya. Sin embargo, los rastros del viejo miedo todavía habitaban en sus ojos. Una voz baja dentro de ella susurraba, ¿y si escapa? El mayor Antonio se acercó a ella y se arrodilló a su altura. Dijo con un tono firme, te prometo que nadie te hará daño de nuevo. Ella lo miró, luego a su madre Carmen. Agarró fuertemente las manos de su madre, y por primera vez en mucho tiempo, un brillo de esperanza apareció en sus ojos. Al mismo tiempo, Ricardo estaba sentado en una sala de interrogatorios en la comisaría. Sus manos estaban esposadas y su rostro inexpresivo, pero sus ojos ocultaban una clara preocupación. Antonio se sentó frente a él y puso un archivo sobre la mesa. Sacó copias de los mensajes de texto que le había enviado a Elena. Las pruebas eran claras, no había lugar a dudas. Sin hablar,
Antonio colocó los papeles frente a Ricardo. Ricardo dijo con burla, ¿cuántos mensajes? Eso no prueba nada. Pero Antonio aún no había terminado, tenía más que eso. Las huellas dactilares de Ricardo en el teléfono de Elena, el registro de llamadas nocturnas, fibras de su ropa encontradas en la habitación de Elena. Pero lo más importante, los resultados del análisis de ADN forense. El feto en el útero de Elena le pertenecía a él. En ese momento, el rostro de Ricardo se congeló y su cuerpo se tensó. Su juego había terminado. Un policía entró en la habitación llevando un nuevo archivo. Se lo entregó a Antonio, quien lo examinó, luego levantó los ojos y dijo, el tribunal aprobó los cargos. La fiscalía presentará acusaciones formales. Podría ser condenado a 25 años de prisión o incluso a cadena perpetua. Ricardo gritó y golpeó la mesa con el puño. Soy inocente, esto es una injusticia. Pero por dentro, sabía que esta vez realmente había perdido. En el hospital, Elena y Carmen estaban sentadas al borde de la cama, pero el silencio en la habitación esta vez no era de miedo, sino de alivio después de un largo dolor. Abrieron la puerta y entró el mayor Antonio con una ligera sonrisa. Todo es oficial ahora. Ricardo no podrá acercarse a ustedes de nuevo. Carmen abrazó a su hija con fuerza. Las lágrimas cayeron de sus ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Elena miró a Antonio y su voz temblorosa parecía preguntar, ¿la pesadilla realmente terminó? Antonio le respondió con una mirada firme, sí, terminó. Poco después, entró la doctora Laura Soto. Se ha contactado a los mejores psicólogos para ayudar a Elena. Elena bajó la cabeza y sus lágrimas brotaron, pero no eran lágrimas de terror, sino lágrimas de esperanza. Elena comenzó a creer por primera vez que realmente había alguien que las protegería. Abrazó a su madre, sintiendo una seguridad que no había conocido en mucho tiempo. Los rayos de sol se filtraban por la ventana, tocando el rostro de Elena y disipando la oscuridad de la habitación. Sí, estaba cansada y lo que había pasado no era algo que se olvidara fácilmente, pero ahora sabía que no libraría esta guerra sola. Y por primera vez, sintió sinceramente que Ricardo no la tocaría de nuevo. Carmen no soltó la mano de su hija. Aunque sus lágrimas se habían secado, el sentimiento de culpa seguía presente. Se veía a sí misma como una madre fracasada. Pero Elena miró a su madre y sus ojos brillaban con lágrimas de aceptación y perdón. Su madre no era la culpable. El culpable era ese hombre que había vivido entre ellas como una serpiente. La doctora Laura Soto puso su mano en el hombro de Carmen. No te culpes más. Lo importante es asegurar una vida segura para Elena y la nueva vida que se merece. Carmen respiró profundamente. Quizás el futuro todavía era desconocido, pero sintió por primera vez que estaba lista para un nuevo comienzo. Apretó la mano de su hija fuertemente y decidió caminar con ella hacia esa nueva vida, paso a paso. Carmen se sentó, con sus manos entrelazadas en su regazo. Sus ojos estaban vacíos y su voz rota. Ya no sabía qué hacer. Todo a lo que se había aferrado en la vida se había desvanecido. En el fondo, el mayor Antonio observaba en silencio. Dio un paso adelante y dijo con suavidad, no hay necesidad de preocuparse. El Estado tiene un programa de apoyo especial para niños víctimas de abuso y sus familias. Si están de acuerdo, las trasladaremos a usted y a Elena a un lugar seguro, lejos de la ciudad. Un nuevo comienzo, una vida nueva. Allí encontrarán a quienes las protegerán y las apoyarán siempre. Los ojos de Elena se abrieron. La idea de irse, de alejarse de todo, encendió una chispa de nueva esperanza en su corazón. Carmen apretó la mano de su hija y preguntó con vacilación, ¿de verdad podemos empezar de nuevo? Antonio sonrió ligeramente. Por supuesto, ustedes merecen una vida mejor. Carmen respiró hondo y asintió con determinación. Sí, quiero esto. Elena apretó la mano de su madre con fuerza. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no eran lágrimas de miedo, sino lágrimas de alegría. El día del juicio, la sala del Tribunal de Sevilla estaba abarrotada. Todos los residentes del pueblo asistieron. Nadie quería siquiera mirar el rostro de Ricardo, el hombre que pensaban que era un ejemplo a seguir. Ricardo se sentó en el banquillo de los acusados.
Los rasgos de confianza habían desaparecido de su rostro. Sabía que todo había terminado. El fiscal se puso de pie y comenzó a hablar, abriendo un archivo. Tenemos pruebas irrefutables. Los resultados de ADN, los mensajes de amenaza, el informe médico y el testimonio de la víctima. El caso era claro como el cristal. Ricardo permaneció en silencio, sus puños apretados. Sabía que ahora no tenía escapatoria. Su abogado intentó argumentar que las pruebas quizás habían sido malinterpretadas, pero el fiscal respondió con firmeza: si ese es el caso, ¿cómo explican la coincidencia de ADN entre Ricardo y el feto de Elena? Un silencio se apoderó de la sala del tribunal. La mandíbula de Ricardo se tensó y su mirada se llenó de ira. El juez golpeó el mazo y miró directamente al acusado. ¿Tiene algo que decir? Ricardo respiró hondo y trató de parecer tranquilo, pero apenas pronunció palabras tartamudas. En realidad, no le quedaba nada que decir. Luego el juez anunció su decisión. Tomando en consideración la atrocidad del crimen y su efecto devastador en la víctima y el trauma que dejó en la comunidad, Ricardo es condenado a 25 años de prisión, sin ninguna reducción o libertad condicional. La sala se estremeció. Algunos aplaudieron y otros suspiraron de alivio. Ricardo comenzó a gritar: soy inocente, no pueden hacerme esto. Pero sus gritos ya no afectaban a nadie. Los policías lo esposaron y se lo llevaron fuera de la sala, entre los susurros de los asistentes y las miradas de asco. Sus rostros ya no lo reconocían. En un rincón de la sala, Carmen abrazaba a Elena. Sus lágrimas esta vez eran lágrimas de libertad. Elena apoyó la cabeza en el hombro de su madre, y por primera vez, sintió una ligereza indescriptible. Antonio se acercó a ellas y sonrió con calma. Ahora pueden empezar de nuevo. Carmen asintió. Después de muchos años, finalmente se sintió realmente libre. Esa misma tarde, Carmen y Elena salieron juntas del edificio del tribunal. El clima era despejado y el sol era cálido, pero reconfortante. Elena tomó la mano de su madre y susurró: seré fuerte, mamá. Carmen sonrió con lágrimas en los ojos. Y yo creo en ti. Caminaron juntas, dejando atrás un pasado lleno de dolor y dirigiéndose hacia un futuro brillante. Una semana después del juicio, la atmósfera en el hospital se sintió un poco más ligera. Elena fue trasladada a un ala más segura. Su cuerpo comenzó a sanar, y su espíritu también, aunque lentamente. Carmen se sentó junto a la cama, como de costumbre. Por primera vez en días, sintió un poco de tranquilidad. El mayor peligro ya no existía. La pesadilla había terminado, pero los efectos del trauma en Elena no desaparecerían fácilmente. La doctora Laura Soto abrió la puerta y entró con su cálida sonrisa. Le preguntó con ternura: ¿cómo te sientes hoy, Elena? Elena levantó un poco la cabeza y una ligera sonrisa apareció en sus labios, pero estaba llena de esperanza. Elena levantó un poco la cabeza y dijo en voz baja: me siento mejor hoy. La doctora Laura Soto sonrió y asintió con satisfacción. Ese día fue especial para Elena. Momentos después, la puerta se abrió suavemente y entró el mayor Antonio, llevando una pequeña bolsa de papel en la mano. Se acercó a Elena con una sonrisa amable y se sentó junto a su cama sin decir nada. Luego colocó la bolsa suavemente a su lado. Elena abrió la bolsa y encontró un cuaderno de color púrpura decorado con grabados de flores. La doctora Laura Soto le había dicho que a Elena le gustaba escribir y Antonio había encontrado su viejo cuaderno en su habitación durante la búsqueda. Quizás comenzar de nuevo escribiendo era una forma de expresión y de curación. Elena sostuvo el cuaderno y hojeó cuidadosamente sus páginas vacías. Estaban limpias y brillantes, pero entre esas líneas vacías, su garganta se anudó. No había podido contarle a nadie lo que llevaba dentro durante mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Abrazó el cuaderno contra su pecho y, por primera vez, sintió que ya no estaba sola. En ese momento, un pequeño rayo de esperanza brotó de su corazón. La doctora Laura Soto completó los procedimientos de alta del hospital ese día. Elena y su madre Carmen iban a dejar la ciudad por un lugar nuevo. Había un coche esperándolas frente al hospital, dentro del programa de apoyo a víctimas, donde se les había proporcionado una casa pequeña y segura en otra ciudad. Les esperaba un nuevo comienzo.
Carmen tomó la mano de la doctora Laura Soto. No encontró palabras para expresar su gratitud. Sin su apoyo, no habrían podido resistir. Laura Soto sonrió con dulzura. No hay necesidad de agradecerme. La verdadera valentía fue tuya y de Elena. Se merecen una vida nueva con creces. Elena dio un paso adelante y abrazó a la doctora Laura Soto, diciendo con voz temblorosa, «Te extrañaré mucho». Laura Soto le acarició el cabello con ternura. «Y yo a ti, Elena. Pero recuerda, sé fuerte y mira siempre hacia adelante». Elena asintió con la cabeza. Estaba de pie con más firmeza que nunca. El mayor Antonio observaba esta despedida en silencio desde un rincón de la habitación. Carmen se giró hacia él, la gratitud era clara en sus ojos, aunque no pronunció palabra. Él se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, susurrando con calma, «No miren hacia atrás nunca más. Vivan sus vidas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Carmen, pero no eran lágrimas de tristeza esta vez, sino de alivio. Elena se acercó al mayor Antonio y lo abrazó de repente, sin dudarlo. «Gracias por salvarme». Antonio se detuvo por un momento, luego le devolvió el abrazo con calma. Dijo, «Todo lo que hice fue protegerte». Pero para Elena, esto no fue solo protección, fue un verdadero milagro. El motor del coche se encendió y Carmen y Elena abandonaron ese pequeño pueblo, dirigiéndose hacia un nuevo comienzo y una vida completamente diferente. Elena se sentó junto a la ventana, mirando las calles que comenzaban a desaparecer detrás de ellas, una tras otra. Agarró la mano de su madre y susurró, «Mamá, ¿somos realmente libres ahora?». Carmen pasó su mano por el cabello de su hija con ternura. «Sí, cariño, ahora tenemos una vida completamente nueva». Elena asintió con la cabeza. Abrió su nuevo cuaderno y pasó la primera página. Tomó el bolígrafo y escribió, «Hoy es el primer día de mi libertad». Carmen leyó lo que su hija había escrito y sonrió. Los rayos de sol se filtraban por la ventana del coche, al igual que el camino frente a ellas, brillante, cálido y lleno de esperanza. Sí, el pasado fue doloroso, pero el futuro se escribirá con esperanza. La historia de Elena nos recuerda la fuerza de la valentía y que la justicia y el amor deben prevalecer. Los niños no deben ser silenciados, sino escuchados y protegidos. La justicia debe estar siempre del lado de la víctima. Y Carmen, esa madre que al principio no lo sabía, demostró al final que era capaz de ser más fuerte que cualquier tormenta por el bien de su hija. Esta historia nos muestra la profundidad del vínculo materno y el papel de la comunidad cuando apoya a los vulnerables. Y lo más importante, no importa cuán oscura sea la oscuridad del pasado, la luz es siempre posible en el futuro. Si les ha gustado esta historia, no olviden pulsar el botón de me gusta y suscribirse al canal. Su apoyo nos da el impulso para seguir presentando historias que inspiran el corazón y tocan el alma. Gracias y nos vemos en la próxima historia, si Dios quiere.